Bueno, entonces vamos a resolver algunos problemas de estadística. Este primer ejercicio nos dice, una muestra de 155 alumnos se subdivide en dos subgrupos, A y B. El profesor del subgrupo A encontró una media de calificaciones de 14 con una desviación típica de 3 y el profesor del subgrupo B encontró una media de 12, pero se olvidó de calcular la varianza correspondiente. El coordinador del curso afirma que en el grupo B hay 85 estudiantes y la varianza global es de 8. ¿Se puede determinar la varianza del subgrupo B con la información dada? Y de ser posible, ¿cuánto vale? Lo primero que hacemos es pasar nuestros datos del enunciado a una tabla. ¿Ya? Aquí tenemos dos columnas, columna del subgrupo A y columna del subgrupo B. Aquí vamos a tener la media de cada subgrupo. Para la media del grupo A es de 14 y la media del subgrupo B es de 12. La desviación típica del subgrupo A es de 3, pero del subgrupo B se olvidaron calcularlo. Ahora nosotros sabemos que la varianza no es más que la desviación elevado al cuadrado. Por tanto, 3 elevado al cuadrado nos da 9. Si nosotros no conocemos cuánto vale la desviación del subgrupo B, no podemos conocer tampoco su varianza. El enunciado también nos dice que en el subgrupo B hay 85 estudiantes y la cantidad de alumnos en total es de 155. Por tanto, yo puedo decir que mediante una diferencia entre 155 y 85, la cantidad de estudiantes en el subgrupo B es de 70. También anotamos que la varianza global tiene un valor de 8. Una vez organizados nuestros datos en la tabla, procedemos a ver qué fórmulas tenemos. Nosotros sabemos que la varianza global es igual a la sumatoria de la intervarianza más la intravarianza. Entonces vemos qué variables tenemos aquí en nuestra fórmula. N1 hace referencia, o I, perdón, hace referencia a la cantidad de estudiantes en cada subgrupo. La media I hace referencia a la media de cada subgrupo, estos valores, 14 y 12, menos la media global. Entonces tenemos que calcular esta media global porque aquí en el problema no es un dato. Vamos para la intravarianza. Tenemos aquí N sub I, que hace referencia a la cantidad de estudiantes en cada grupo, menos 1 multiplicado por la varianza de cada grupo. ¿Ya? Esto dividido entre el N total menos 1. Entonces, como habíamos dicho, vamos a calcular primeramente la media global. La media global se calcula dividiendo. En el numerador colocamos lo que es el n de cada grupo por su media. En este caso, para el subgrupo A tenemos el n que vale 70 y su media vale 14, más el producto de el número de estudiantes en el grupo B, que es de 85, por su media, que es de 12, dividido entre el n total, 155. Esto nos da un valor de media global de 12.90. Ahora podemos ir a reemplazar a nuestra fórmula. Entonces, la varianza global es de 8. Ahora, la intervarianza y la intravarianza tenemos que calcularla para cada grupo que tenemos. En este caso, tenemos dos grupos, ¿ya? Bien, vamos con la intervarianza. Para el subgrupo A, me dice que es igual al NI 70 por la media de ese grupo, que vale 14, menos la media global, todo esto elevado al cuadrado, dividido entre el n total, que es de 155 menos 1.
Volvemos a calcular la intervarianza para el subgrupo B. En este caso, el NI de B es de 85, multiplicado por la media de B, que vale 12, menos la media global, que vale 12.90. Todo esto elevado al cuadrado, dividido entre el N total, 155 menos 1. Vamos a la intravarianza, que sería este segundo término. Tenemos que va a ser igual al NI, en este caso para A, 70 menos 1, multiplicado por la varianza del grupo A, que vale 9, dividido entre el N total, 155 menos 1. Seguimos para el grupo B, el N sub I de B vale 85 menos 1, multiplicado por la varianza del subgrupo B. Pero este valor nosotros no lo tenemos. Tenemos que calcularlo. Dividido entre el N total, 155 menos 1. Vemos que nos quedó una ecuación con una incógnita, que sería la varianza de B. Por tanto, procedemos a despejar y acomodar esta ecuación para la varianza de B. Nos queda así. Si despejamos estos tres términos, pasamos al otro miembro con signo cambiado, pasamos a restar. Nos queda de esta manera. Seguimos simplificando un poco, despejamos para la varianza de B, pasamos a multiplicar o a dividir. Aquí simplificando también algunas sumas y restas que tenemos. 155 menos 1, sacando factor común. Tenemos que la varianza de B tiene un valor de 5.4458. Por tanto, respondiendo a lo que nos pedía el enunciado, si se podía calcular la varianza de B con estos datos, la respuesta es sí. Sí podemos calcular la varianza de B con los datos que se nos proporcionaron. Ahora nos pide también cuánto vale esta varianza. La varianza de B tiene un valor de 5.4458. Continuando con la explicación, procedemos a pasar a un segundo ejercicio. Nos dice, la tabla muestra el tiempo en minutos que tardaron 50 estudiantes en resolver una pregunta. Nos da esta tabla de acá. Se pide, inciso A, organizar los datos en una tabla de distribución de frecuencias con 4 intervalos de clase de amplitud constante. Inciso B, calcular el número de estudiantes que tardaron entre 15 y 17 minutos. Inciso C, determinar el valor de la frecuencia absoluta acumulada mayor o igual y la frecuencia relativa e indicar qué representan. El inciso D, representar gráficamente a escala a través de una ojiva menor que e indicar en la gráfica el número de estudiantes que tardaron 13 minutos o menos. El inciso A nos pedía organizar los datos en una tabla de distribución de frecuencias, ¿no? Para organizar una tabla tenemos que tener en cuenta lo que es el número de intervalos, que nosotros los representamos como M, la amplitud de estos intervalos, que va a depender del rango y de los números de intervalos, y el rango, que lo podemos calcular entre la variable máxima medida menos la variable mínima medida. Entonces empezamos a ver cuánto vale el rango. Dijimos que la variable máxima medida, nosotros podemos ubicar este valor de la tabla anterior, es de 29, menos la variable mínima medida es de 10. Por tanto, yo sé que la amplitud de estos intervalos va a ser igual a 19 entre 4, que nos da 4.75, y esto nosotros podemos redondear al superior como 5, ¿no? Entonces la amplitud de estos intervalos va a tener un valor de 5. Ahora, para completar nuestra tabla
de distribución de frecuencias con una amplitud de 5, para el primer intervalo colocamos la variable mínima medida, que es de 10. Entonces, a este valor le sumamos la amplitud, que es de 5. ¿Ya? Aquí, para el primer límite inferior, es intervalo cerrado y para el límite superior es abierto. Para el segundo intervalo, volvemos a copiar el límite superior anterior, nos da 15. A este valor le sumamos la amplitud, que sería 20. Nuevamente, límite inferior cerrado, límite superior abierto. Para el tercer intervalo, volvemos a copiar el límite superior anterior, que es de 20. A este 20 le sumamos la amplitud, nos da 25. Cerrado, abierto. Para el cuarto y último intervalo, tenemos que copiar el límite superior anterior, que sería de 25. A esto le sumamos la amplitud, que es de 5, nos da 30. Aquí, por favor, para el último intervalo, siempre ambos corchetes son cerrados, ¿ya? Ok. Luego, la frecuencia absoluta. ¿Cómo rellenamos esta columna de acá? En nuestra tabla que nos dio el enunciado, tenemos que contar cuántas veces se repitieron estos tiempos de acá. Para el primer intervalo, de 10 a 15 minutos, tardaron 25 estudiantes. Para un intervalo de 15 a 20 minutos, fueron 22 estudiantes. Para un intervalo de 20 y 25 minutos, 2 estudiantes. Y en un intervalo de 25 y 30 minutos, solamente tardó un estudiante, según la tabla que se nos proporcionó. Ahora, para calcular lo que es la frecuencia absoluta acumulada menor o igual que, lo que hacemos va a ser que para la primera fila de nuestra frecuencia absoluta acumulada, copiamos el valor de la frecuencia absoluta, que es n, ¿no? Aquí lo copiamos. Ahora seguimos para la segunda fila de nuestra frecuencia absoluta acumulada. Entonces aquí lo que vamos a hacer es copiar este valor anterior, 25 más 22 nos da 47. Para el tercer intervalo, sumamos el valor anterior de n, 47 más 2 nos da 49. Y para el último intervalo, también sumamos 49 más 1 nos da 50. Ahora, ¿cómo rellenamos la columna de las frecuencias absolutas acumuladas mayores o iguales que? Para ello nos ubicamos nuevamente en la columna de la frecuencia absoluta y tenemos que sumar todos los valores de los intervalos. En este caso 50 no entra porque es el total de los estudiantes que fueron encuestados. Ahora, para la primera fila de la columna de n asterisco, tenemos que sumar, ¿no?, estos 4 valores y nos da 50. Para el segundo intervalo de la frecuencia absoluta acumulada mayor o igual que, sumamos simplemente estos 3 intervalos. Nos da 25. Para la tercera fila de la frecuencia absoluta acumulada mayor o igual que, tenemos que sumar solamente los últimos 2 intervalos, 2 y 1. Y para el intervalo 4 de la frecuencia absoluta acumulada mayor o igual que, simplemente nos queda 1, ¿no? Ahora aquí tenemos la proporción, la frecuencia relativa. Esto lo calculamos entre el cociente de el intervalo 1, para el intervalo 1, 25, entre el n total, que sería 50, ¿no? Nos da 0.5. Para la frecuencia relativa del segundo intervalo, tenemos que dividir la frecuencia absoluta del segundo intervalo entre el n total, 22 entre 50, nos da 0.44. Para la frecuencia relativa de nuestro tercer intervalo, dividimos la frecuencia absoluta del tercer intervalo entre el n total, que sería 50.
Y para calcular la frecuencia relativa de nuestro cuarto intervalo, dividimos la frecuencia absoluta entre el n total, 1 entre 50, que nos da 0.02. Ahora vamos a calcular lo que es la frecuencia relativa acumulada menor o igual que. ¿Cómo rellenamos esta columna? Lo vamos a hacer entre el cociente de la frecuencia absoluta acumulada menor o igual que es de 25 para el primer intervalo, entre el n total, que es de 50. Para la segunda fila también, la frecuencia absoluta acumulada menor o igual que es de 47 entre 50. Aquí también 49 entre 50 y aquí 50 entre 50 nos da 1. Para completar nuestra columna de las frecuencias relativas acumuladas mayor o igual que, lo que hacemos es dividir también nuestra frecuencia absoluta acumulada mayor o igual que entre el n total. Sería 50 entre 50, 1. Para nuestro segundo intervalo, igual 25 entre 50, 0.2. Para nuestro tercer intervalo, 3 entre 50, 0.06. 1 entre 50, 0.02. Bien, ya tenemos organizados nuestros datos en una tabla de distribución de frecuencias. El inciso B nos pide calcular el número de estudiantes que tardaron entre 15 y 17 minutos. Para ello, nosotros vamos a nuestros intervalos y ubicamos estos valores. Sabemos que 15 está en nuestro segundo intervalo, pero 17 está justo en el, aproximadamente casi en el medio, ¿no? Por tanto, nosotros aquí tenemos que hacer un análisis. Aquí esto representa el segundo intervalo, 15 a 20. Yo sé que 17 está aproximadamente por acá. Aquí está 17. Y nosotros también sabemos que en todo este intervalo existe 22 estudiantes. ¿Ya? 22 estudiantes. Pero nos pide calcular el número de estudiantes entre este intervalo, 15 a 17, esta X. También nosotros sabemos que en todo este intervalo la amplitud es de 5. Para ello, nosotros podemos decir que en una amplitud de 5 existen 22 estudiantes. Ahora, yo necesito conocer cuánto es la amplitud en este intervalo de 15 a 17. Y eso lo encontramos con la diferencia de 17 menos 15, 2. Y aquí, ¿cuántos estudiantes existen en esta amplitud? Completando nuestra regla de 3 simples, tenemos que 2 por 22 dividido entre 5 nos da 8.8. Entonces, concluimos que 8 es el número de estudiantes que tardaron entre 15 y 17 minutos. Aquí nos pide determinar el valor de la frecuencia absoluta acumulada mayor o igual que y la proporción para el intervalo 2 y esto de aquí es para el intervalo 3. Nos pide indicar qué representa. Entonces nos ubicamos en la columna de la frecuencia absoluta mayor o igual, que sería en asterisco. Nos pide para el intervalo 3. Intervalo 3. Seguimos una línea imaginaria y podemos decir que tiene un valor de 3. ¿Y qué representa? Representa y dice que 3 son los estudiantes que tardaron un tiempo de 20 minutos o más que 20 minutos en responder las preguntas. Ahora nos pide también interpretar la frecuencia relativa para el intervalo número 2. Nos vamos a la columna de frecuencia relativa
y nos pide el intervalo 2. Seguimos la línea imaginaria y la frecuencia relativa para el intervalo 2 tiene un valor de 0.44. ¿Y qué representa? 0.44 es la proporción de estudiantes que tardaron un tiempo de 15 a 20 minutos. Ya está respondido el inciso C. Ahora, el inciso D nos pide representar gráficamente a escala a través de una ojiva menor que e indicar en la gráfica el número de estudiantes que tardaron 13 minutos o menos. Para ello, nosotros sabemos que una gráfica está compuesto por el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. Ahora, aquí en las abscisas o el eje X vamos a poner los límites de nuestros intervalos. En este caso, el primer límite es de 10, sigue 15, 20, 25 y 30. Y para el eje de Y, vamos a colocar la frecuencia absoluta acumulada menor que. Entonces, el número de estudiantes que tardaron menos de 10 minutos es 0. El número de estudiantes que tardaron menos de 15 minutos es 25. El número de estudiantes que tardaron menos de 20 es 47 y así sucesivamente. Procedemos a colocar estos datos en una tabla, en una gráfica, y nos queda de esta manera. Ahora, el enunciado me pedía indicar en esta gráfica el número de estudiantes que tardaron 13 minutos o menos. Entonces, 13 minutos es la variable X. Entonces me voy al eje X y ubico el valor de 13. Está aquí. Ahora con esto trazo una línea vertical hasta llegar a la ojiva y procedo a leer el eje de las Y, que sería N, ¿no? Podemos decir entonces que el número de estudiantes que tardaron 13 minutos o menos es de 14. Continuamos entonces al siguiente problema. Aquí nos dice, la edad de los estudiantes regulares que acuden a un cierto curso en el turno matutino y vespertino de nivel licenciatura de la Universidad Central se describe en las siguientes dos muestras. Si la homogeneidad de la clase es un factor positivo en el aprendizaje, utilice una medida de variabilidad relativa para sugerir cuál de los dos grupos será más fácil de enseñar. Aquí tenemos la tabla y las edades de los estudiantes. Entonces, esta esta parte de nuestro enunciado nos habla de la homogeneidad y nosotros sabemos que mediante el coeficiente de variabilidad podemos saber cuán homogéneos son los valores que se midieron o las variables o características que tenemos, ¿no? En este caso las edades. Nos dice que si este coeficiente de variabilidad es menor, estos grupos o este grupo es más fácil de enseñar. A mayor coeficiente de variabilidad se torna un poco más difícil. Entonces, el coeficiente de variabilidad es igual a la desviación dividido entre la media. La media, nosotros para este tipo de datos podemos encontrarla entre la sumatoria de las variables que tenemos, en este caso las edades, dividido entre los estudiantes a los que se le midieron. Ahora, la desviación no es más que la desviación elevado. La desviación podemos también nosotros interpretarlo como la variación elevado al cuadrado. Y esto lo podemos encontrar entre la variable medida menos la media, dividido entre el número de estudiantes.
Procedemos a hacer estos cálculos para ambos grupos. Por tanto, primero calculamos lo que es la media para el grupo vespertino. Dijimos que sumamos las edades 23 más 29 más 27 más 22 más 24 más 21 más 25 más 26 y más 27, dividido entre el número de veces que se midieron. En este caso son 9. Esto nos da un valor de la media para el grupo vespertino de 24.89. Seguimos para el grupo matutino. Entonces, como habíamos dicho, es igual a la sumatoria de estas edades entre el número de estudiantes, que sería 9. Nos da una media para el grupo matutino de 30.55. Una vez que nosotros ya calculamos lo que es la media, nos falta calcular la variación. Y la variación es igual a la diferencia de la edad menos la media. Esto elevado al cuadrado. Por tanto, vamos a empezar para el grupo vespertino. Tenemos que para el primer valor medido, la edad de 27, esto va a ser igual a aquí, a 23. 23 menos la media, que es de 24.89, elevado al cuadrado. Seguimos para la siguiente fila. 29 menos 24.89. Esto elevado al cuadrado nos da 16.89. Para la tercera fila tenemos que 27 menos 24.89 elevado al cuadrado nos da 4.45. Y así sucesivamente tenemos que hacer para las siguientes edades. Luego, una vez que calculamos esta diferencia, para las edades, procedemos a sumar todos estos valores obtenidos. Nos da que va a ser igual a 54.87. Ya encontramos el numerador de nuestra varianza. Ahora lo mismo hacemos para el grupo matutino, ¿no? Va a ser igual a la diferencia de la edad 27 menos la media, que es 30.55 elevado al cuadrado. Seguimos con la segunda fila. La segunda fila sería 34 menos 30.55, todo esto elevado al cuadrado. Completamos toda esta columna para las edades y al final realizamos la suma de estos valores. Nos da 72.2. Una vez que nosotros ya encontramos lo que es el numerador, la parte del numerador para el grupo vespertino y matutino, procedemos a reemplazar en nuestras fórmulas. Para el grupo vespertino sabemos que el numerador nos queda de esta manera. La varianza va a ser igual a 54.87 entre el número de veces que se midieron. En este caso sería 8, ¿no? Ahora, simplificando un poco, nos da que la varianza es igual a 6.86. Nosotros podemos aquí aplicar raíz cuadrada a ambos miembros y nos queda que la desviación tiene un valor de 2.62. Ya conocemos la desviación. Ahora reemplazamos en nuestra fórmula del coeficiente de variabilidad, que va a ser igual a la desviación, que es 2.62, entre la media de ese grupo, para el grupo vespertino, que es de 24.89, multiplicado por 100, nos da una variación, un coeficiente de variación de 10.52. Lo mismo hacemos para el grupo matutino. Reemplazamos el numerador que nos dio 72.2 entre el número de veces que se midieron esas edades, que sería 8 igual. Aquí aplicamos raíz cuadrada a ambos miembros y nos queda que la desviación tiene un valor de 3. Aproximadamente 3.
Reemplazamos en la fórmula de nuestro coeficiente de variabilidad y nos da que va a ser igual a la desviación 3 sobre la media del grupo matutino, 30.55 multiplicado por 100. Nos da un coeficiente de variación de 9.82%. Como habíamos dicho, a menor coeficiente de variación, más homogéneos son los datos. Por tanto, podemos concluir que en el grupo matutino es más fácil de enseñar. Y con esto terminaríamos la explicación de estos 3 ejercicios de estadística. Si tienen alguna duda, alguna consulta, me la pueden hacer.